Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron el viernes pasado a continuar la modernización del Mercosur y avanzar en la revisión del arancel externo común, según dice un comunicado emitido al cierre de la cumbre virtual de mandatarios que no tuvo la adhesión de Uruguay. Los tres países firmantes del documento se comprometen a continuar la modernización del Mercosur mediante el fortalecimiento del libre comercio y la convergencia y armonización regulatoria dentro del bloque, según dice textualmente la declaración al finalizar esa reunión que se extendió por menos de 2 horas. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron además una revisión del arancel externo común que grava los bienes importados al Mercosur como un instrumento primordial para el fortalecimiento de la unión aduanera, dice el texto. Uruguay, que se opuso a la revisión del arancel tras un acuerdo al que habían llegado Argentina y Brasil en octubre, no firmó esta nota porque, según explicó, condiciona el apoyo a la rebaja arancelaria a otra medida que viene reclamando, la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países, por ejemplo, la que está en curso entre Montevideo y Beijing para un tratado de libre comercio Uruguay-China. Hablando en la reunión de este viernes, el presidente Luis Lacalle Pou destacó que Uruguay insistirá en los tiempos que vienen en la apertura al mundo e instó a llegar a un punto intermedio para que todos los participantes del bloque se sientan satisfechos. En busca de consensos para flexibilizar el bloque, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, prevé reunirse entre enero y febrero con sus 3 socios, según anunció el canciller Euclides Acevedo hablando desde Asunción. Pero el secretario de Asuntos Bilaterales y Regionales en las Américas de la Cancillería brasileña, Pedro Miguel Costa e Silva, dijo que la situación es complicada. No hay consenso ni habrá para lo que quiere Uruguay. Entonces tenemos que encontrar otro camino, dijo. Es solo en ese punto el desacuerdo, porque en todos los otros tuvimos consenso y avanzamos juntos, agregó el secretario en diálogo con la agencia France Press. Les proponemos profundizar en lo que dejó esta cumbre virtual del Mercosur, en la que Uruguay dio un paso más en esa estrategia que viene llevando adelante, tensando la piola de manera fuerte. Para eso, ¿con quién estamos, Romina? Estamos en línea con Nicolás Pose, que es magíster en Economía Política Internacional, docente del Instituto de Ciencia Política, es investigador asociado al Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, colaborador aquí en Radio Mundo de La Hora Global y a quien hemos tenido en algunas oportunidades también en la Mesa de Análisis Internacional. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, muchas gracias por una nueva invitación. Bueno, Nicolás, a ver, te empezaría preguntando, el hecho de que Uruguay no haya firmado este comunicado final, haciendo marcar entonces su discrepancia con el camino elegido por sus socios, ¿marca un punto de inflexión en la historia del bloque? ¿Hay antecedentes similares o fue una medida muy excepcional, digamos? Es una medida excepcional viniendo sobre todo de un socio pequeño. Estamos acostumbrados a los bloqueos bilaterales que en ocasiones ocurren entre los 2 principales miembros del Mercosur, por cuestiones de tamaño económico, que son Brasil y Argentina, ¿verdad? A los socios pequeños, como Uruguay o bien a Paraguay, el ejercicio de esta dinámica de veto que Uruguay ha procurado se le es más difícil justamente por una cuestión de tamaño. Esto quedó plasmado, por ejemplo, cuando, tras el anuncio de octubre de que Brasil y Argentina habían alcanzado un acuerdo para llevar adelante una revisión moderada del arancel externo común, de en torno al 10%, con algunos bienes exceptuados, y Uruguay condicionó su voto a, como bien decía Emiliano, a que le habilitaran como contrapartida la posibilidad de negociar bilateralmente con terceros, la respuesta del gobierno brasileño fue muy sencilla, fue establecer una medida unilateral de rebaja, amparándose en las situaciones excepcionales que estamos viviendo en el marco de la pandemia. ¿Qué es lo que muestra eso? Bueno, muestra la dificultad de los socios más pequeños, con menor tamaño de mercado, para imponer sus preferencias, ya sea en términos de contenidos de propuestas o bien para vetar, como en este caso. Es una situación excepcional, sin lugar a dudas,
y que a su vez cambia un poco la dinámica de relacionamiento de lo que ha sido el interior del Mercosur en los últimos años. Sobre todo teniendo en cuenta que desde que en Argentina ganó el gobierno de Alberto Fernández, ha habido una dinámica de conflictos o de rencillas bastante frecuentes entre Argentina y Brasil. Luego del acuerdo entre Argentina y Brasil, el que queda un poco en esa posición díscola con respecto al resto de los socios es Uruguay, lo cual sin dudas es una posición incómoda, porque bueno, justamente estamos hablando de un socio pequeño que puede llegar a tener algunas dificultades a la hora de intentar imponer este tipo de condicionamientos. Nicolás, al no firmar Uruguay la declaración que establece, entre otras cosas, el acuerdo por avanzar en la rebaja del arancel externo común, ¿qué pasa con este tema, digamos? Pese a no tener consenso de todos los socios, ¿se aplica la rebaja? ¿Será para todos? ¿Hay una chance todavía de continuar negociando? Porque tengamos en cuenta este antecedente que tú mencionabas, ¿no? El gobierno brasileño ya anunció a inicios de noviembre la decisión unilateral incluso de reducir este arancel externo común, ¿no? Es así. De hecho, la decisión unilateral de Brasil se basa en el acuerdo previo que había alcanzado con Argentina en el mes de octubre y que a su vez cuenta con el aval de Paraguay. Entonces, ¿qué escenarios podemos imaginar de corto plazo? Y bueno, un Brasil aplicando estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2022, como lo manifestó. Argentina seguramente no aplique en el corto plazo esta reducción arancelaria, porque recordemos que la posición inicial del gobierno argentino era la de mantener la estructura tal como está, o al menos no rebajar en estos términos planteados por Brasil. Brasil planteó una rebaja de lo que se conoce como un corte horizontal del arancel externo común, es decir, que a todos los niveles arancelarios se le aplica el mismo porcentaje de recorte. Argentina buscaba una reforma algo distinta, en la cual se redujeran los aranceles aplicados a los insumos y se mantuviera la protección a los bienes finales. Estas diferencias se terminaron zanjando en esta revisión moderada que comentábamos de octubre, y que dado el veto de Uruguay, seguramente Argentina aproveche para no aplicarla, porque Brasil se ha amparado en una cláusula del Tratado de Montevideo de 1980, que plantea que en situaciones excepcionales se pueden tomar este tipo de medidas provisorias con un límite temporal como el que estableció Brasil, y los países van a seguir negociando. Seguramente esta nueva estructura arancelaria se termine consolidando. Lo que habrá que ver es cómo evoluciona la posición de Uruguay con respecto a este acuerdo entre el resto de los socios. Por ahí, por lo que decís, entonces, la posición de Argentina va a ser, ampararse en este veto, digamos, de Uruguay, en el hecho de que no haya un consenso entre los socios del bloque para no aplicarlo, pero también quedar bien con Brasil, porque no le complica y le dice, yo en realidad lo veo bien y el acuerdo lo hice contigo, ¿no? Exactamente. Argentina lo que procuró desde el inicio de su nuevo gobierno fue, por un lado, tratar de evitar el tipo de modificaciones que llevaba adelante Brasil o que impulsaba Brasil, que Brasil venía impulsando desde 2019, ya negociando esto con el gobierno de Macri, pero por otro lado tratar de evitar un escalamiento del conflicto con Brasil. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Brasil es un mercado muy importante para las exportaciones de productos argentinos. Brasil es un socio privilegiado por la política exterior argentina desde hace ya algunas décadas, por lo cual conseguir un acuerdo que rebajara tensiones y que fuera más o menos aceptable para todos era muy importante para la diplomacia argentina. ¿Qué es lo que hace Argentina frente a este escenario? Le da un aval implícito a Brasil para que vaya adelante con su rebaja moderada, excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2022. Mientras tanto, los países van a seguir negociando. Pero este acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil, de hecho, limita la posibilidad o el margen de maniobra que tenía Uruguay para intentar imponer su agenda. Recordemos que el intento uruguayo de atar ambas cuestiones estaba muy asociado a una alianza implícita que se fue estableciendo a lo largo de estos años con el Ministerio de Economía de Brasil. En el Ministerio de Economía de Brasil existen visiones, si se quiere, bastante similares a las que tiene el gobierno uruguayo con respecto a la flexibilización del Mercosur, que son históricas de sus funcionarios, que incluso las manifestaban antes de llegar al gobierno. No así Itamaraty, ¿no? No así la Cancillería brasileña. Ahí están las diferencias. Exactamente. Lo que sucede es que el Ministerio de Economía no tiene poder de decisión por sí solo. Dentro del complejo entramado de toma de decisiones al interior del gobierno brasileño, también pesa, entre otras cosas, la visión del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo importante para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil? No es tanto el nivel arancelario que aplique en cada uno de los países o que aplique el Mercosur en su conjunto. Itamaraty no se enfoca tanto en cuestiones técnicas o en cuestiones más asociadas al comercio en sí mismo,
sino que analiza las implicaciones geopolíticas de los acuerdos. ¿Y qué es esta cuestión de negociar en conjunto para los socios del Mercosur, y en particular para Argentina y Brasil? Es una suerte de pacto de no agresión, es una suerte de un reaseguro mutuo, de un seguro mutuo de que ninguno se va a cortar por sí solo. Hay que retrocedernos un poquito en el tiempo para entender los orígenes de esta disposición. Esta disposición se remonta a 1994, en un momento en el cual Argentina, en ese entonces, aspiraba a tener una mayor libertad para negociar con terceros, y fue en ese momento el gobierno brasileño, la Cancillería brasileña, la que apostó por una unión aduanera que luego no se terminó consolidando, pero que quedó este aspecto de negociación conjunta con terceros para evitar una movida unilateral de Argentina en ese momento con los Estados Unidos. Por supuesto que a lo largo de las décadas estas dinámicas han ido variando, pero este reaseguro mutuo entre Argentina y Brasil de ir juntos frente al mundo hace que sea difícil para las cancillerías de ambos países aceptar una excepción. Uruguay podría eventualmente conseguirla en el margen, pero el gobierno uruguayo fue por una estrategia de buscar un aval explícito y que quedara, si se quiere, sintetizado como una nueva regla del bloque, que los países a partir de ahora puedan negociar bilateralmente con terceros. Ese planteo, al menos formulado de esta manera, era muy difícil de ser aceptado por una cancillería como la brasileña, que tiene una tradición de privilegiar las relaciones, sobre todo en esta dimensión geopolítica, con su socio argentino. Uh-huh. O sea que vos ves ahí como un riesgo de Uruguay por haber jugado de frente, digamos, y buscar que sus socios hicieran explícito ese aval para que pudiéramos negociar, por ejemplo, un tratado de libre comercio con China. A ver, por supuesto que todas y cada una de las estrategias tienen sus riesgos y tienen sus potenciales ventajas. El gobierno uruguayo apostó por esta vía y efectivamente se ha encontrado con que conseguir un aval explícito es muy difícil. De hecho, el negociador jefe de la Cancillería brasileña ha sido muy explícito en las últimas horas al señalar que ese es un camino que no va a ser posible, que mientras Uruguay quiera seguir siendo parte del bloque como miembro pleno, la vía bilateral no va a estar disponible. Es interesante contrastar esas declaraciones con las realizadas por Lucas Ferraz, secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que plantea que en realidad su gobierno, en realidad está hablando de su ministerio, está afín a buscar una flexibilización para que los socios puedan procurar negociaciones bilaterales. Que lo que se está buscando es la forma legal de hacer. ¿Esto qué es lo que muestra? Bueno, las disputas internas al interior de Brasil por el futuro del rumbo del bloque. Pero uno imagina, vistas las cartas, que un escenario en el cual Uruguay hubiera procurado un aval, si se quiere, más implícito, sin ponerlo en papel, para no irritar las sensibilidades de las cancillerías de Brasil y de Argentina, podría haber tenido más éxito. No lo sabemos, pero es una hipótesis o algo que podemos llegar a conjeturar. Uh-huh. ¿Cómo evalúas en líneas generales que queda la posición de Uruguay ahora? ¿Qué puede pasar con la intención efectivamente de lograr ese acuerdo o esa mayor apertura comercial del Mercosur y que nos permita la flexibilidad concretamente a nosotros para firmar un TLC con China? Uruguay queda en una encrucijada porque, al menos como lo esperaba el gobierno uruguayo, este aval explícito en el corto plazo no va a ocurrir. El gobierno uruguayo se ha propuesto seguir negociando con China, está en esta etapa del estudio de prefactibilidad conjunto que han anunciado ambos países, pero recordemos que Uruguay ya hizo un ejercicio similar por su propia cuenta en el año 2016, porque esta posibilidad de ir por un acuerdo bilateral con China no es nueva. Uruguay, desde hace ya algunos años, ha concentrado el grueso de sus exportaciones, sobre todo de origen primario, en China, y en ese marco, la posibilidad de firmar un acuerdo con el gigante asiático ha estado de un modo u otro sobre la mesa. La última vez que esto sucedió fue en el año 2016, tras la visita de Tabaré Vázquez a China, y allí el gobierno encaró un estudio propio de prefactibilidad o un estudio de impacto. ¿Qué es lo que encontraba ese estudio? Ese estudio encontraba que bajo ciertas condiciones un acuerdo bilateral China podía llegar a ser o arrojar un saldo favorable para el país. Pero ¿cuál era una de estas condiciones claves? Bueno, una de estas condiciones claves era no sufrir represalias comerciales por parte de los socios del Mercosur. Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, Brasil y Argentina dejen de habilitar a Uruguay a exportar determinados bienes que se benefician de las preferencias arancelarias entre Mercosur
y que ingresan al país en regímenes excepcionales, regímenes que permiten, por ejemplo, no pagar los aranceles de esos insumos, que hacen que los bienes uruguayos sean más competitivos. Ese tipo de represalias comerciales que pueden llegar a aplicar el resto de los miembros del bloque, en particular Brasil y Argentina, hacen que la ecuación de costos y beneficios de un acuerdo bilateral con China cambie. El escenario se vuelve allí menos favorable. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno uruguayo? No lo sabemos. Yo imagino que el gobierno uruguayo va a intentar trabajar por un aval, aunque sea implícito, de Brasil. Lo que no sabemos es si lo va a conseguir. Pero 2022 va a ser un año muy, muy activo y muy movido en ese sentido. Sí, estoy pensando en, sobre todo, quizás, el hecho de haber hecho tan explícito el pedido de nuestro país, deja más expuesta la posibilidad de que, los socios le planteen algo más tajante, digamos, como, o se negocia con un tratado bilateral con China, y eso implica necesariamente una ruptura de Uruguay con el bloque. ¿Esa es lo que queda, digamos, más de manifiesto? Ese es un escenario posible y es un escenario que todos los actores, imagino, al interior del Uruguay quisieran evitar, pero es un escenario que aparece cada vez más sobre la mesa, porque como van evolucionando los hechos, en la medida que el gobierno uruguayo apuesta por seguir avanzando con China y los socios le siguen manifestando que en la medida que Uruguay sea miembro pleno del Mercosur, esta vía bilateral no está disponible, puede llegar el caso en el cual el gobierno uruguayo tenga que enfrentarse a esa elección, lo cual sería un escenario muy complicado, porque recordemos que a pesar de todos los problemas del Mercosur, que son evidentes y que han sido conversados en los medios, en la academia, en todo el sistema político uruguayo, el Mercosur sigue siendo un destino importante para un conjunto de actividades productivas uruguayas. El comercio con el Mercosur está mucho más diversificado, tanto en términos de productos como en términos de empresas exportadoras. Y en términos generales, el relacionamiento con los países vecinos siempre es un elemento muy importante de la política exterior de los países, más allá incluso de lo que puede ser el plano comercial. Por lo que ese escenario puede ser un escenario complejo para el Uruguay si el día de mañana tiene que enfrentarse a estas opciones, blanco sobre negro, de privilegiar un acuerdo bilateral con China y salir del Mercosur, o renunciar a ese acuerdo y quedarse en el bloque. Imagino que todos los actores están evitando llegar a la concreción de ese escenario, pero al día de hoy parece que las opciones alternativas se van agotando porque el gobierno, por un lado, está muy firme en su planteo de avanzar bilateralmente, y por otro, los socios del bloque no parecen dispuestos a aceptarlo. Sí, hay quienes han manifestado también, Uruguay por ahora ha planteado una expresión de deseo, ¿no? Todavía no vino con un papelito así diciendo, esto es efectivamente lo que tenemos para negociar con China, o esto es lo que estamos procurando, ¿no? Y quizás ahí puede cambiar la posición de los socios del bloque, cuando tengan algo por lo menos más concreto para evaluar. Es así. Yo creo que esa ambigüedad en la cual todavía no hay nada firmado posibilita que las diplomacias vayan gestionando este conflicto sin acercarlo a un punto de ruptura. Es un ejercicio habitual en las diplomacias, tratar de hacer esta gimnasia negociadora de buscar los matices, buscar los resquicios para evitar los puntos de quiebre. Pero lo cierto es que si el gobierno efectivamente avanza y concreta un acuerdo bilateral con China, este escenario se puede llegar a plantear. Hay una variable adicional que todavía no hemos incorporado al análisis, pero que es que Brasil en el año siguiente va a tener elecciones. El candidato que aparece como favorito es el candidato de la oposición, Luis Ignacio Lula da Silva. Yo imagino que un gobierno Lula sería incluso menos proclive que un gobierno Bolsonaro a aceptar un escenario de bilateralidad, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de un socio como puede ser China. Recordemos que China es el principal exportador de bienes manufacturados del mundo. Para los países con cierta estructura industrial, no solo en América del Sur, sino en otras regiones del mundo, la amenaza de una competencia sin aranceles con China es muy fuerte. Y en el caso intra-Mercosur, imagino que uno de los temas más preocupación pueden llegar a generar, no tanto a las cancillerías, sino a los ministerios más asociados al comercio en ambos países, es el desvío de comercio y el no cumplimiento de las reglas de origen. En la medida que Uruguay se proponga consolidarse como un hub de recepción, de ingreso de los productos chinos a la región, eso puede llegar a ser percibido como un riesgo por parte de los vecinos. Esto no significa que no pueda ser gestionado técnicamente.
tenemos distintos mecanismos como certificados de origen, tenemos herramientas técnicas para manejar este tipo de cuestiones. Pero sí agregan un riesgo mayor a lo que es la situación actual y que tal vez tanto Argentina como Brasil quieren evitar. Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional, docente en el Instituto de Ciencias Políticas, investigador asociado al Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Muchas gracias, Nicolás, como siempre, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con gusto. Le agrego un complemento a la charla que estábamos escuchando recién con Nicolás Pose. Lo que dice Manuel Antelo, ¿lo ubican los oyentes? Un empresario argentino que se radicó acá en Uruguay y que es un gran dinamizador de la actividad, ¿no? Ayer apareció en una entrevista en el diario El País. Se lo presentaba de esta forma. Es un empresario argentino que siempre escapa de su zona de confort. Los nuevos desafíos y la dura competencia encienden su pasión emprendedora. En 2013 eligió vivir en Uruguay con la decisión de invertir en varios negocios. Hoy está al frente del complejo Car One, en la ruta interbalnearia, pero además de Santa Rosa Motors, importador de Nissan y Renault, y de la planta ensambladora de vehículos Nordex, donde hace poco se inició una nueva línea de producción con la marca Ford y uno de sus modelos utilitarios. Bueno, asegura que tiene más proyectos de inversión para continuar creciendo a nivel local. Dice, estoy mirando a largo plazo, son proyectos a 30, 40 años. Bueno, ¿por qué menciono esta entrevista? Bueno, porque en un momento del reportaje el periodista le pregunta, ¿está a favor de un TLC con China? Y escuchen lo que dice Manuel Antelo. Dice, las economías que crecen son aquellas donde hay apertura económica. Un TLC con China va a generar miles de oportunidades. Obviamente Uruguay tiene dos grandes países al lado, con lo cual debe negociar el TLC con China sin romper el Mercosur. Ahí empiezan las puntualizaciones, ¿no? Debe negociar el TLC con China sin romper el Mercosur. En realidad, entiende Antelo, el Mercosur debe comenzar a abrirse al mundo, bajando los aranceles, sacando los impuestos distorsivos, como es el caso del IMESI. Él es crítico con el IMESI a los automóviles. 0 kilómetros, acá en Uruguay incluso. Bueno, y agrega, lo cierto es que China es el socio ideal porque es comprador de nuestros productos, mientras que por otro lado Estados Unidos es competidor nuestro, ya que es un gran productor de carne, soja, etc. Entonces, dice, estoy a favor de un TLC con China, aunque hay que abrir la economía paulatinamente. Hay que conseguir flexibilidades dentro del Mercosur que permitan acelerar el proceso de apertura. Pero, y ahí viene su salvedad, su advertencia, pero no hay que romper el Mercosur. Sería un error. Uruguay no puede quedar afuera del Mercosur, dice Manuel Antelo así, entre signos de admiración.